Acabamos de leer el texto que se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 13. Y evidentemente, para muchos ha sido tema de controversia la relación que ha de tener el Estado con la Iglesia. Desde el principio del cristianismo no hubo problemas, pero cuando Constantino se hizo cristiano, siguió manteniendo el título de sumo pontífice de la Iglesia, y Constantino convocó en el año 325 el primer concilio universal de la Iglesia en la ciudad de Nicea. Por lo tanto, desde ese instante empezaron a andar aliados la Iglesia y el Estado. Pero con las invasiones bárbaras en Roma, que terminaron con la caída del Imperio Romano en el año 476, la única institución que quedó de pie fue la Iglesia de Roma. Así que Roma como imperio cayó y la Iglesia siguió manteniéndose. No obstante, Roma y la Iglesia de Constantinopla también se mantenían hasta su caída en el año 1453. Por lo tanto, la Iglesia de Roma cae en el año, o la ciudad de Roma en el 476, pero la Iglesia de Oriente se mantiene hasta el 1453. ¿Qué pasa en todo ese periodo? Es el periodo de la Edad Media, donde hay una invasión de francos, de germanos, de suevos, de los hunos, de los vándalos, de los godos, visigodos, estragodos y todos los godos que usted le quiera meter. Fueron invadiendo a Roma y finalmente Roma cae. Pero ocurre algo interesante, y es que Pipino el Grande llegó a tener dos hijos, Carlomán y Carlomagno, y dejó su reino entre sus dos hijos, Carlomán y Carlomagno. Carlomán muere y Carlomagno entonces llega al trono y se unifica el trono de lo que hoy es Francia, Alemania y gran parte de Italia. Pero ¿qué pasó? El Papa León III cayó en manos de los lombardos. Y al caer en manos de los lombardos, el Papa le pidió ayuda a Carlomagno para que lo liberara. Carlomagno entonces va a Roma y libera al Papa. ¿Qué pasó? El día 25 de diciembre del año 800, el día de Navidad, cuando se encontraba Carlomagno para tomar la cena del Señor, en aquel caso la hostia, sin él saberlo, el Papa sacó una corona y se la puso en la cabeza y lo consagró como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Las palabras que dijo Carlomagno fueron las siguientes: de yo haber sabido lo que iba a hacer el Papa, nunca hubiera entrado a esa iglesia, porque él no sabía tal cosa. Pero no hubo manera de quitar desde ese momento el concepto de que la iglesia era la que ponía los reyes y la que quitaba los reyes. Eso empezó el 25 de diciembre del año 800. Luego de Carlomagno morir, deja entonces el reino en su hijo, que lo maneja como su padre, pero muere, y deja entonces su hijo el reinado en tres partes distintas. Tres hijos que tienen unos nombres muy, muy difíciles. Uno de ellos tiene el nombre de Pipino, el otro tiene el nombre de Loterio y el nombre no me acuerdo del otro, porque son nombres muy difíciles. Lo cierto es que con esta división del imperio carolingio, o lo que se llamó el renacimiento carolingio, fue cuando se formaron estas tres grandes naciones. Uno de sus hijos quedó con lo que hoy es Alemania, otro quedó con lo que hoy es Francia y otro quedó con lo que hoy es Italia. Así es que fíjese que las cosas no surgieron de un día para otro. Y así, en toda la Edad Media, hasta su finalización en el año 1453, la Iglesia de Roma tuvo una estrecha relación con el Estado. Ahora bien, nosotros hoy hemos recibido también como iglesia y como cristianos una relación con el Estado. De una manera u otra, algunos plantean el hecho de que el Estado está completamente separado de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Cuando el Estado toma decisiones, muchas de esas decisiones pueden ir a favor o pueden ir en contra de lo que la iglesia
piensa o en contra de los principios cristianos. En años anteriores y en estos años hay lobbies que se han estado moviendo en las cámaras de diputados y en las cámaras de senadores tratando de que se apruebe el aborto en República Dominicana. Entonces ya un problema que podía ser simplemente un asunto ético se convierte en un asunto de que nosotros entendemos, los cristianos, que la vida, como lo consagra la Constitución de la República Dominicana, comienza desde la gestación, desde la concepción en el vientre de la madre. Por lo tanto, cada vez que hay un aborto, hay un asesinato. Y por lo tanto, los cristianos no podemos decir, eso no tiene que ver con nosotros. Esas son cosas que no tienen que ver con nosotros, porque nosotros lo importante es que la gente crea en Cristo para que vaya al cielo cuando se muera. No, mi hermano, nosotros tenemos también una responsabilidad en esta tierra como cristianos, y es que el reino de Dios sea impuesto en la tierra. Matrimonios que se han querido imponer entre personas del mismo sexo se ha querido traer a la República Dominicana. Dicen que somos de los países más atrasados porque ya Uruguay lo tiene, Argentina lo tiene, otros países lo tienen, y nosotros en esta isla del Caribe, que somos unos taínos, estamos sumamente atrasados. Pero yo prefiero seguir estando bien atrasado y que eso no entre en este país. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque el pecado de los hombres se les revierte. Les hablaba en días pasados, el miércoles, el planteamiento que hacía el pensador inglés llamado John Locke. John Locke decía que todas las leyes constaban de tres partes. En primer lugar, la ley natural. En segundo lugar, la ley de opinión, y en tercer lugar, la ley civil. Para que se convierta una ley en ley civil, no puede estar en contra de la ley natural, porque si está en contra de la ley natural, no la puedo convertir en ley civil. Pero ¿qué ocurre? Algunos hacen una gran ley de opinión, y en la ley de opinión te dicen, claro, mira, el amor es amor para todo. Si un hombre ama a otro hombre, ¿quién impide? No te hacen daño, no se meten contigo y se quieren casar, así que no te metas en la vida ajena. Deja que cada quien viva en libertad y que cada quien ame, porque el amor es de Dios. ¿Cómo? Eso no va por ahí. Eso no va por ahí. Entonces, ustedes están creyendo que es sencillo. No es sencillo. Hubo un tiempo en que nos enviaron un embajador que no era un simple embajador, era un embajador del movimiento LGTB. Y ese embajador metió la mano para que en el Congreso Nacional se pasaran estas leyes. Nosotros no estamos jugando por jugar, no. Entonces los cristianos hoy en día estamos más que nunca involucrados en lo que tiene que ser la política. Ahora bien, en la política mañana nosotros vamos a elegir a nuestros candidatos. Vamos a elegir senadores, vamos a elegir diputados. ¿Y se puede pecar en campaña política? Bueno, las campañas políticas son como la guerra. Lo único que en vez de tiros, nos tiramos papeletas, nos tiramos votos. En vez de yo darte un tiro con una pistola, te doy un tiro con un voto. Así es que es probable que mi tiro anule el tiro tuyo y el tiro tuyo anule el tiro mío. El que mate más gana, o el que sale con más vivo, ese gana. Pero a fin de cuentas nos evitamos el derramamiento de sangre, y de esa manera pues hacemos una guerra en paz, donde finalmente hacemos una elección. Pero en la guerra se vale todo. Y en la guerra no se respetan a los niños, en la guerra no se respetan los ancianos, en la guerra ocurren una gran cantidad de violaciones. Nadie cae preso. No cayeron presos los alemanes cuando estaban arrasando en Francia y hacían muchísimas violaciones. No cayeron tampoco presos los mismos aliados cuando entraron a Alemania y violaron a muchas mujeres de Alemania también. Nadie cayó preso, todo el mundo. ¿Por qué? Porque eran, como dicen ellos, crímenes de guerra. Bueno, entonces la pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿hay pecados que son pecados de guerra? ¿Existen pecados electorales? ¿Existen pecados que nos es permitido cometer y que no son tomados en cuenta? Existen pecados a los cuales podemos ser arrastrados, y vivimos entonces como cristianos pensando, ¿podemos ofender a Dios? Saben, hermanos, no hay cosa que pueda arrastrar a alguien a pecar con más facilidad que la política. No, las pasiones políticas en todos los sentidos están respaldadas por la historia. La historia
¿Quiénes somos nosotros como dominicanos? Nos independizamos de los haitianos, somos descendientes de los españoles conjuntamente con los africanos. Nos gusta la tambora, nos gusta el sancocho, nos gustan cosas, pero no tenemos al lado a otro país que son los haitianos. Y usted dirá, bueno, pero eso no es nada. No, no, no. Ellos tienen una nacionalidad distinta a la nuestra. Así también en Puerto Rico hay una nacionalidad distinta a la nuestra. Nuestra historia es única. Tenemos una historia que nos une, la historia de Duarte, Sánchez, Mella, la historia de los trinitarios. Esos relatos nos los han dado desde pequeños, nos han enseñado lo que es la República Dominicana y nos enseñan desde la escuela cómo debemos ser buenos ciudadanos. Así que tenemos una historia, tenemos un patriotismo, tenemos deberes, tenemos una moralidad, pensamos en un futuro como nación. ¿Cómo será mi país? Yo quisiera poder caminar por las calles de San Cristóbal a la 1 de la noche y que no me asalte un motorista. En una ocasión me invitaron a una prédica en la capital. Esto es real, Me invitaron a una prédica en la capital y la guagua me iba a dejar frente al banco VHD. Era una guagua muy grande para doblar ahí frente al banco VHD. Y yo de humilde, le digo, déjame aquí que yo llego a mi casa a pie a las 12 de la noche. La guagua me dejó ahí. Yo tenía un saco, un traje y tenía un iPad. Así que voy chivo, ¿verdad? Voy chivo en el camino. Voy bien chivo. Así que voy subiendo. Paso por Codetel. Doblo a la izquierda donde está la mata de almendra. Cruzo al otro lado donde vive Guancho. Y cuando voy cruzando al otro lado, viene una pasola detrás de mí. La pasola se me atraviesa en el medio. Y yo le digo, toma el iPad. Y me dijo, no, yo vivo aquí. Uno vive chivo. Yo quisiera poder salir por las calles y caminar libremente agarrado de la mano con mi esposa a las 12 de la noche. Pero no, uno vive asustado. Uno vive con miedo. Me recuerdo una ocasión que fui a Nueva York. La primera vez que yo fui a Nueva York, cuando cojo un taxi que me voy a desmontar, miro para atrás antes de abrir la puerta, no sé que un motorista se meta por ahí. Y digo, no, aquí los motoristas no se le meten por atrás a uno. No, tú estás en Nueva York, mi hijo. Uno vive asustado, traumatizado o traumado, como usted lo quiera decir. Tiene miedo de salir de noche, le tiene miedo a la gente. Si se te acerca alguien extraño, de una vez tú le dices, quédate allá, no te me acerques mucho. Yo quisiera poder vivir en un país donde pueda andar por las calles con tranquilidad. Pero no, las cosas no son así. La criminalidad ha crecido. Las cosas no son así, las cosas están llenas de peligro. Así que nosotros sí, como cristianos, podemos pecar y queremos y aspiramos a ese país. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos eligiendo nuevo jefe. Ahora, veamos cuáles son 7 pecados, no los 7 pecados capitales, 7 pecados que se pueden cometer en tiempos de elecciones. En primer lugar, la secularización de la política y la vida cristiana. Una falta y un pecado que cometemos es creer que esto no tiene que ver con nosotros. No, mis hermanos. El Señor Jesucristo le llevaron una moneda. En la moneda estaba inscrito el César. Y le dijo, dad al César lo del César y dad a Dios lo que es de Dios. Mañana usted le toca honrar al César. Mañana usted va y vota en las elecciones. No me gusta ninguno de los candidatos. Vaya y vote por uno. Es que todos son malos. Tú también eres malo. ¿O qué tú crees? Que tú no eres un pecador también. Tú eres un malo. A lo mejor te ponen a ti de candidato y yo no voto por ti. O a lo mejor me ponen a mí y yo no voto por ti. Pero lo cierto, hermanos míos, es que estamos llamados a obedecer y a nosotros ejercer ese derecho, ¿no? Estamos bombardeados y sabemos muy bien que hay muchas cosas que no caminan bien. Pero nuestra vida cristiana no está separada de nuestra vida política. No. A todos nosotros nos dan una cédula. A todos nosotros nos tienen un número. A todos nosotros, aquí hay dos, 3 que trabajan en la DGI. Ellos se esconden por allá atrás. Hay uno que se esconde, baja la cabeza de una vez. Pero le ponen un número 1 y lo buscan en la computadora. Usted tiene tanto de activo imponible. Usted tiene tanto que no declara. Al ratico.
usted tiene una multa de tanto. No coja la punta, los publicanos que están aquí que no la cojan. ¿Qué? Todo. ¿Por qué? Porque usted paga impuestos. Dice aquí Pablo, por eso tú pagas los impuestos. Tú pagas los impuestos, ¿por qué? Porque el gobierno es, dice aquí, vengador de Dios. ¿Para quién trabaja el Estado? Ah, no, aquí hay una mentira que se ha regado. Los testigos de Jehová la creen. Oye, pero que yo no entiendo cómo los testigos de Jehová se han dejado engañar así. Bueno, ellos se han dejado engañar con muchas formas. Pero los testigos de Jehová, porque Satanás cuando tentó a Jesús, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorades. Porque a mí me han sido dados y a quien quiero lo doy. Oye, ¿qué? Como que Dios se sentó con el diablo en una mesa y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un juego de dominó, ¿verdad? Y tú ganaste, tú sabes. Los reinos del mundo, yo te los dejo a ti. Y tú pones a quien tú quieres. Oíste, diablo. Entonces, eso es tuyo. Yo ahí no me meto, ¿eh? Yo no me meto ahí porque eso es tuyo, diablo. Entonces, ¿qué hacen los testigos de Jehová? Oh, no, yo no voto en las elecciones porque todos los presidentes que están puestos los puso el diablo. Bueno, pero Jesucristo, ¿qué dice del diablo? Él ha sido homicida desde el principio. Y cuando habla de mentira, está hablando de él. Porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Si Jesucristo dice que el diablo es un mentiroso, ¿quién te ha dicho a ti que lo que le dijo Jesús era verdad? Jesucristo dice que cuando él habla de mentira, está hablando de él porque él es hablador y mentiroso, porque la mentira es el andante. Es mentira porque el Salmo 24 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Dios. El mundo es de mi Dios, como dice ese himno que hace mucho que no cantamos. El mundo es de mi Dios, su entera creación eleva a Dios su dulce voz, la eterna creación. El mundo es de mi Dios y en todo su redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios. Todo le pertenece a Él. Y Él nos ha dado gobiernos humanos. Lo puso el diablo y la cárcel para meter a la gente buena o a los ladrones. Pues eso es de Dios. Que haya tráfico en la calle, eso es de Dios. Que aunque te pongan una multa, eso es de Dios. Las mujeres no dan chance. Las mujeres no. Las amén no dan chance. Si es un hombre, usted lo convence nada más diciéndole, mira, mijo, yo soy un padre de familia. Porque usted sabe que los dominicanos con el padre de familia. ¿Pero qué va? A mí me paró una vez. Y yo le dije, mira, yo estaba hablando por el alto cosa, por el alto parlante. Yo estaba hablando, no, yo no estaba hablando por cosas. Y ella así, impretérita, no se movía y seguía. Dije, ahora yo voy a apelar a mis dotes de conquistador. Princesa, tú sabes que tú me puedes un chancecito, princesa. Acabó y me dijo, gracias por lo de princesa. Pero me pegó la multa. No me perdonó. Pero eso está puesto por Dios. Para que no se metan en rojo. ¿No te gustó? No te gustó. De manera pues, hermanos, que uno de los pecados que podemos cometer es pensar que porque somos cristianos no tenemos nada que ver con política. No. En segundo lugar, un lenguaje escarnecedor, sarcástico, burlón, humillante a seres humanos que son creados a la imagen de Dios por el simple hecho de que son opositores de lo que tú crees. Voy a repetirlo. Un lenguaje escarnecedor, sarcástico, burlón, humillante a seres humanos que son creados a la imagen y semejanza de Dios. Santiago capítulo 3 versículos 7 al 12 dice lo siguiente: oh hermanos, ¿puede acaso una fuente dar agua dulce y salada? Porque ¿cómo es posible que con la misma boca con la cual nosotros adoramos al Dios Altísimo, nosotros maldecimos a los hombres que son hechos a imagen de Dios? No, hermanos míos, esto no puede ser posible. ¿Cómo es posible que nosotros bendigamos a Dios y maldigamos a una autoridad
autoridad y maldigamos a un gobernante y maldigamos a un presidente y maldigamos a una autoridad superior. Hermanos míos, eso es pecaminoso, porque nos dice el libro de Judas que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él palabra de maldición, sino que le dijo: Satanás te reprenda. Pero estos maldicen a las autoridades superiores. Eso no es posible. Un cristiano jamás podría hacer tal cosa, porque son hechos creados, imagen y semejanza de Dios. No le diga a una autoridad palabras despectivas. Tayota, no puede decirle tayota. No puede decirle tayota. No puede decirle ñame. No puede decirle ñame. Usted no puede hacer eso. No puede decirle eso. No puede utilizar palabras ofensivas. No puede decir ladrón, ladronazo. Si usted no ha visto, dice las escrituras, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Tú no sabes, tú no lo has visto. Oh, pero claro, la gente vive inventando muchísimo. Inventando muchísimo y diciendo cosas despectivas de las personas. Mira aquel tiene la cabeza grande. Mira aquel que bruto es. Mira aquel que le dicen el penco. Mira aquel que es burro. Mira aquel no. Ese yo no sé si se lo merecía, pero bueno, en fin. El tipo metió la pata muchas veces, la verdad es esa. Pero nada, hermano, son a imagen y semejanza de Dios. Y los dominicanos siempre a veces le dan chistes para causar, para darle un chin. La gente dice: esta es la campaña política más aburrida que hemos tenido. Porque que aquí no ha habido burla de nadie. Y yo quisiera tener a alguien de quien burlarse, pero ¿de quién se van a burlar? No se pueden burlar de Abel. Abel es un tipo hermoso, parece un actor de cine. No se pueden burlar de Luis. Luis es un tipazo. Y tampoco se pueden burlar de Leonel, porque Leonel no es un tipazo, es inteligente. Entonces, ¿de cuál se van a burlar? ¿De Carlos Peña? Tampoco, se ve bien. Entonces, no hay de quién burlarse. No, para nada. Son inteligentes todos y damos gloria al Señor. Mi hermano, pero cuidemos nuestra boca. Cuidemos nuestra boca, porque a veces ofendemos hasta a los hermanos en Cristo. A un hermano que aquí quiera votar por el partido de Ramfi. ¿Cómo tú vas a votar por un Trujillita? ¿Cómo tú vas a votar por esa gente? ¿Cómo tú vas a votar por...? Ajá. Pero mire usted. Sí, pero tú no sabes todo lo que él hizo. Bueno, pero espérate. ¿Va a votar por él? Él tendrá sus convicciones. Ah, no. Voy a hablar con el pastor para que te voten de la iglesia. No podemos expulsarte de la iglesia porque tú votaste por un partido que algunas personas tienen prejuicio. No podemos. Eso no va. Eso no va, tú tienes el derecho. Cada quien en la iglesia tiene el derecho de votar por el candidato o los candidatos que quiera y desee. Y nadie tiene derecho a señalarlo ni culparlo, porque es un asunto de conciencia de cada quien. Me gustaba más cuando decíamos el voto es secreto. Y es secreto. Es secreto. Usted marca su X y lo dobla. Nadie sabe quién tiró eso. Ya. Pero aunque se lo digan, usted debe respetar. Si un hermano usted le preguntó: hermano, ¿por quién usted va a votar? Por fulano de tal. ¿Cómo va a ser que usted va a votar por Balaguer? Un hombre como... No. Si él va a votar por Balaguer, o va a votar por Hipólito, o va a votar por el hijo de Trujillo, tiene que respetarlo. Tiene que respetarlo. No puede utilizar palabras despectivas. En tercer lugar, la propagación de mentiras porque te convienen al grupo. Gente que pertenece a partidos políticos. A mí no me gusta. Los cristianos pueden estar en partidos políticos. Pero en mi opinión muy personal, lo respeto, los pastores no deberían meter en un partido político. Porque inmediatamente nos metemos en un partido político, el partido político nos traza el pensamiento que debemos tener. Y nosotros ya nos debemos al partido. Y hay que obedecer los lineamientos del partido. Entonces ya no soy libre. Entonces mi libertad cristiana se queda sometida a la voluntad del partido. Entonces mejor no soy de ningún partido. A mí a veces me invitan a orar a lo del PRM y yo voy y oro. Y me invitan a lo del PLD y también voy y oro. Y me invitan, yo todo que a nadie yo le niego oración, porque dice la Biblia: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos altas, sin ira ni contienda. Yo oro en todo lugar. Yo no le niego una oración a nadie. A nadie. ¿Es verdad que quieren? Sí, yo voy y oro. ¿Y me como la cena? Me como la cenita.
Y ya. Pero hermanos míos, cuidémonos de levantar un falso testimonio y decir, aquel es un ladrón. Mira, aquí había 3 candidatos que la gente decía que eran unos ladrones. Que la gente decía, eso es lo peor. Juan Bosch. Juan Bosch se murió. No dejó nada. Pobre. Pobre. Peña Gómez. Había un señor apellido Bonó que tenía una finquita en la salida de Cambita. Era amigo de mi padre desde la niñez. Por eso mi padre conocía a Peña Gómez, porque lo había visto en la casa de Bonó. Y Bonó es el hermano de la señora Elcita, que a su vez es la madre de la hermana Niní. Hace mucho que no viene, pero a veces viene. La mamá de Niní, Bonó vivía, Peña Gómez vivía metido en la casa de la mamá de Niní. ¿Sí es? Porque él era profesor en Yaguate. ¿Sí? Y vivía aquí en San Cristóbal. Y era profesor en Yaguate. Entonces, él casi le regaló ese terreno a Peña Gómez. Y Peña Gómez hizo una casa y ahí fue que murió. ¿Sabe qué dejó Peña Gómez? Nada. Balaguer, qué ladrón. ¿Sabe qué dejó Balaguer? Balaguer, cuando era funcionario en los tiempos de Trujillo, vivía en un hotel siendo ministro, en el Hotel Presidente. Y Trujillo le dijo, un ministro de mi gobierno no puede vivir en un hotel. Y le regaló esa casa de la Máximo Gómez, Trujillo, a él. Y Balaguer, cuando murió, tenía esa casa, una casa que tenía en San Juan de la Maguana, que se le regaló a Gárez Crea, y los libros que se le regaló a la UNFU. No tenía más nada. Y no era de que un ladrón. ¿Cuánta gente nos dijeron que eran ladrones? Y no lo eran, mis hermanos. Eso fue un falso testimonio. Eso es mentira. Entonces los cristianos tenemos que ser cuidadosos. Al nosotros decir, este es un ladrón, aquel es un ladrón, aquel es... Hay cosas que mueven a su picasa, porque un tipo que antes era profesor y que tenga 8 mil millones de pesos, yo como que, ¿verdad? Como que decir que no lo es, como que está duro eso. Con este sueldito de profesor está duro que llegue ahí. Yo no voy a mentir, yo mejor voy a decir, yo no lo sé, pero dudo mucho. Uno tiene grandes sospechas, porque todo el mundo lleva una auditoría en la cabeza. Nadie es tonto, ¿verdad que no? 8 mil millones de pesos no se consiguen en un día. 80 mil millones de pesos no se consiguen en media hora. Entonces, si yo fuera presidente, todo el que tiene esa cantidad, yo lo metiera preso y después preguntara. Pero debemos ser cuidadosos. En cuarto lugar, guerras, enemistades, pleitos en el hogar, los amigos, la iglesia y diferentes lugares. En la iglesia somos hermanos todos. Y debemos evitar pleitos y discusiones. Debemos buscar siempre lo bueno. Tenemos que hablar de algún candidato, algo, podemos decir lo bueno. Seamos honestos, seamos sinceros, hablemos la verdad. Si un candidato no nos gusta, no hablemos lo malo de él. Alguien me contó que cuando Hipólito perdió, es un tipo él me cae tan bien. La verdad que me cae tan bien, papá. Que él se fue a la casa que tenía allá atrás a jugar dominó. Y se sentó con unas personas que son amigos míos. Y empezaron a jugar dominó. Y le dice, fulano, ¿y con cuánto fue que nos ganaron en Cambita? Y con tanto. Ofrezco, pero qué pena nos dieron esos morados. Ese tipo es único. O sea, él no se fue de que a llorar para su casa. Se quedó jugando dominó y riéndose. O sea, no lo cogió a pecho. No lo crea usted, no lo cogió a pecho. Entonces, si ellos no lo cogen a pecho, ¿usted cree que son enemigos ellos? Ellos no son enemigos. Ellos son amigos. Son amigos, se juntan, conversan, hablan, dialogan, trazan línea. Se juntan. Así que los cristianos, ¿por qué tenemos que pelear? En quinto lugar, el votar exclusivamente por sacar beneficios personales.
¿Cómo? Eso está duro. Porque de alguna manera, todos de alguna manera nos toca alguien que conocemos. Es como difícil eso. Decir, bueno, tengo un primo aquí que está aspirando. O tengo un hermano que está aspirando. O tengo un amigo que está aspirando. Bueno, me encantaría poder apoyarlo. ¿Por qué? Porque si él gana, evidentemente, de alguna manera yo puedo canalizar. Fue muy bueno, le puedo contar esto. Esto se lo puedo contar. Esto se lo puedo contar. En los tiempos ya no candidato, pero cuando el PLD estaba en el poder y era diputado el señor Guillén, lo puedo contar con confianza. Nosotros nos acercamos a él y le pedimos que nos conectara con el presidente de la República. Yo no estuve en la reunión, pero los pastores de la capital, yo se lo presenté y lo llevaron al salón del presidente de la República a tratar los temas que tenían que ver con el aborto. En la Cámara de Diputados se estaba pasando una ley. La ley decía, esta parte fue el que me la contó y me voy a tomar la libertad de decirlo. La ley decía, en la República Dominicana el matrimonio será entre un hombre y una mujer, para todo aquel que se considere hombre y para todo aquel que se considere mujer. Entonces él dice, ey, le dice a los diputados, ¿ustedes están viendo lo que ahí dice? Es para todo el que se considere mujer y para todo el que se considere hombre. Ustedes no saben lo que van a firmar. Y le dieron para atrás. Es decir, que si uno va a tener allí a alguien que de alguna manera te va a ayudar y va a ayudar al pueblo de Dios en estos asuntos, pues evidentemente uno va a ser movido. Pero si es porque tú crees que vas a ganar dinero, o es por la codicia, o aunque esta persona no sea provida, tú votas por él porque te va a conseguir una contrata, entonces, hermanos, no estamos actuando conforme a la verdad. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. En sexto lugar, cuando tú vas a votar, tienes que cuidarte de que de que seas gobernado por la gloria de Dios y el establecimiento de las leyes de Dios en la tierra. Eso es prioritario. La Iglesia Católica fue criticada esta semana porque ellos pusieron una lista de candidatos que eran pro vida y estaban en contra del matrimonio gay. Fueron criticados algunos porque entendían que estaban atentando contra la libertad de conciencia. Pero hermano, ¿acaso nosotros no somos un pueblo? ¿No somos acaso el pueblo de Dios? ¿Acaso no tenemos nuestro punto de vista? ¿Acaso no tenemos nuestra conciencia también? Si antes de que alguien me imponga una ley en la cual aquí en esta iglesia venga una pareja de hombre, una pareja de mujer, y me diga, yo quiero que tú nos bendigas, y el pastor Nina dice que no, y ellos van allí y dicen que fue discriminación, y el pastor Nina y el diácono Ramón Reyes caen presos, sí te van a llevar tu cantinita a ti todos los días de arroz, de la que tenían varias piezas antes, que se metían así. Oiga, si yo puedo evitarme eso en las urnas, me lo voy a evitar. Votando por personas que estén a favor de la vida. Y en séptimo y último lugar, evitemos el mesianismo. No hay hombres exclusivos. No hay personas que estas son las que nos van a salvar. No, eso no existe. Todos los seres humanos somos sustituibles. Puede venir mañana otra generación de políticos muy buenos. Podemos ir abriéndole la puerta a otros que vengan también. Y los jóvenes políticos de las iglesias deberían prepararse para ser buenos políticos. Decía alguien ayer que el PRM tiene una escuela de política donde se hacen diplomados. Aunque usted no sea del PRM, inscríbase. Si le gusta la política, inscríbase. Hágalo en la universidad.
Pero si a usted le gusta la política, eso es bellísimo. Estúdiela, póngase en eso. Hágalo para la gloria de Dios. Por último, les dejo un pensamiento. La política y la representación viene de una base bíblica. Yo doy un voto, tú das un voto, todos votamos y una sola persona nos representa, el presidente. Si el presidente dice mañana que hay una guerra, aunque tú no hayas votado por él, tiene que ir a la guerra. Nosotros teníamos un representante, se llamaba Adán, y nuestro representante falló. Y cuando nuestro representante falló, todos nosotros fallamos con él. Ahora Dios envió otro representante, y ese representante es Cristo. Y Cristo es el gobernante perfecto, en el cual no hay mancha, ni pecado, ni arruga, ni nada. Y cumplió perfectamente la ley, y Él ahora nos representa a nosotros. Por lo tanto, como Él te representa a ti, tú ahora, creyente, ante Dios eres sin pecado. Ante Dios estás limpio, por lo cual se cumple en ti la palabra: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque los que están en Cristo, de Cristo están revestidos. Damos gracias al Señor por la representación. Ahora Cristo es nuestro representante, porque hemos creído en Él. Y si alguno aquí esta noche está y no tiene representante, es una oportunidad para que usted vote por un candidato que le ofrezca. Vote por Cristo. Dele su voto a Cristo. Deposite su confianza en Cristo. Cuando usted vota, ese individuo hace después lo que le da la gana y no le da cuenta a usted. Porque usted le dio a él su confianza. Ahora yo le pido a usted, dele su confianza a Cristo. Deposite su confianza en Él. Que Él sea su representante delante del Padre, y todos tus pecados serán borrados. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesucristo, porque no hay mensaje que no nos lleve a ti. No nos lleve a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre eterno, nuestro bendito Señor y Salvador. Gracias por concedernos congregarnos hoy alrededor de ti. Padre, una vida humana vale mucho. Y nosotros queremos hacerte una petición que parecería una locura. Parecería, Señor, una petición inadecuada y casi imposible. Pero nosotros te pedimos que tú preserves la vida de todas las personas en este país en el día de mañana, en medio de estas elecciones, Señor. Que tú seas glorificado. Que gane quien gane, tú nos des un gobernante conforme a tu corazón. Que tú lo llenes de gracia y que tú le concedas conocer el Evangelio. Haz de nosotros también buenos ciudadanos, Señor. Ciudadanos que colaboramos, que obedecemos y que estamos sometidos a la autoridad. Gracias por esta iglesia que traíste esta noche. Gracias por nosotros, que somos tuyos, Señor. Te alabamos y te bendecimos por salvarnos. En Cristo Jesús. Amén.